Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más, mi vida nunca más, mi vida nunca será igual. Ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono. Muy buenas noches, qué bendición que podemos estar en este momento ya conectados, totalmente en vivos desde nuestro país, El Salvador. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo esta preciosa hora de ministración de palabra, de oración, y creemos que cada vez que nosotros nos reunimos, pues es una oportunidad que Dios nos regala, una oportunidad que tenemos para estar delante de nuestro Señor y aprender de Él, de su palabra. Vamos a orar delante del Señor y que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien use a Barak ahora que este día estará compartiendo la palabra, y también pues que la gente que va a estar conectándose, que todos los que se van a conectar pueden estar sensibles a la presencia del Señor, sensibles para entender, para comprender la palabra, para tener sabiduría y entendimiento. Padre, te damos gracias en este momento, te damos el honor, te damos la gloria, Jesús, porque tú nos permites, Señor, venir ante ti, no por nuestros medios, sino por el bendito sacrificio, Señor, que se desarrolló allá en el Calvario, allá en el Gólgota, allá en Jerusalén, Señor, donde tú fuiste sacrificado y fuiste ofrecido por nosotros. Por ese sacrificio, nosotros, Señor, tenemos la entrada a ese lugar santísimo y podemos estar ante ti, oh Dios, no por nuestros medios, sino por tu bendita voluntad, Jesús. Gracias doy al Señor, gracias te doy, Señor, por todo lo bueno que tú has sido, por todas las cosas que tú has hecho con nosotros en los días de ayer, el día de hoy y lo que seguirás haciendo, Señor, durante el tiempo que tú nos permitas, Señor, de vida sobre esta tierra y aún
Señor, más allá. Amén y amén. Gloria a Dios. Antes de dejar a Barak, quiero darle gracias a Dios por mis hermanos que han estado compartiendo la palabra, ya sea Marvin y nuestro hermano Dixon también, que lo han estado haciendo bajo esa guianza del Señor, y el Señor se ha estado glorificando, y también pues mi persona que lo estuvo haciendo el día lunes. Hermanos, doy gracias al Señor porque podemos hacerlo y tenemos esa libertad, y también Barak, que en breve lo va a estar haciendo. Pero antes de ello, quisiera solamente leer una porción en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29, de algo más o menos que tiene que ver con la palabra que hemos estado compartiendo en estos días, que es lo que se ha estado impartiendo. En el capítulo 1, en el versículo 29, dice la palabra que había un hombre. Sin embargo, me gustaría que vieran el versículo 19 antes de llegar al 29, donde dice que este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas dice que comenzaron a suceder allí en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, oigan esto por favor, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Bendito sea el Señor. Y yo que aquí lo que dice, hermanos, en el versículo 13: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Solamente quería yo leer esta palabra, ya que la palabra la va a estar compartiendo en esta noche Barak, con ayuda del Señor. Barak, Dios te bendiga, y adelante, te queda el tiempo para que tú compartas la palabra. Bendiciones. Amén. Bendiciones y buenas noches a los que ya están conectados y a los que están por conectarse igual. Es tremenda bendición poder estar aquí nuevamente, poder como se dice, saborear de una nueva misericordia en este día que está por culminar. Pues damos gracias a Dios porque todavía estamos en pie. Y pues como se ha estado hablando todos esos días, e igual como se dijo al principio con esta cita bíblica, estaremos hablando del Espíritu Santo y de cómo es la obra del Espíritu Santo, cómo ha sido, cómo fue profetizado el Espíritu Santo, e igual cómo se está moviendo hoy. Entonces, si nos ponemos a hablar del Espíritu Santo, esto no viene solo de Pentecostés o del día del derramamiento del Espíritu Santo,
en Jerusalén cuando habían pasado 10 días desde que Jesús había ascendido al cielo. El Espíritu Santo no comenzó a obrar desde ahí. Comenzó a obrar ahí como el Consolador después de Jesús. Pero como Espíritu Santo, el Espíritu incluso viene incluso antes de la creación. Cuando dice que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. En el principio, Dios no tenía forma corporal, así como lo hizo con Jesús. En el principio dice que Dios es Espíritu. Entonces, Él, como dice en Juan, que en el principio era el Verbo. El Verbo se refiere a la palabra. O sea, que lo único que existía era la palabra de Dios. O sea, solo se escuchaba la voz de Dios. Esto quiere decir que solo era su Espíritu. Entonces dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Así es. Entonces, pero también después vemos que dice que el Verbo se hizo carne. O sea, vemos aquí la manifestación, todas las manifestaciones de Dios en estos versículos al que se refiere Juan. Entonces, si hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo comenzó, es más, no podemos decir que comenzó a trabajar porque no tiene ni principio ni fin. Él es el alfa y el omega. Él es Dios mismo. Él es Dios mismo. El Espíritu, nosotros no podemos decir que comenzó a trabajar 1000 años antes de la creación. Nosotros no tenemos ese conocimiento, y en nuestro conocimiento finito, pues yo creo que si nos ponemos a pensar en eso, creo que vamos a entrar quizás en confusión, porque no le vamos a encontrar una respuesta. Pero claro, si Dios quiere revelarnos eso, pues bendito sea, que a nosotros, los que supuestamente estamos locos para el mundo, que estamos locos para la ciencia, que estamos locos para todos aquellos que no quieren creer en la obra del Señor, pues a nosotros, a los que nos llaman locos, a nosotros se nos es revelado todos los misterios que a los sabios les fue oculto. Entonces, el Espíritu viene moviéndose desde siempre. El Espíritu no es algo nuevo que nosotros podemos experimentar, no es algo que una iglesia quiera imponer. Bueno, quizás no iglesia, sino una congregación, porque la iglesia es del Señor. La iglesia somos todos aquellos que hemos creído en el nombre del Señor. Pero entonces en una congregación no se impone esto solo porque sea moda. Incluso muchos lo menosprecian, el mover del Espíritu Santo. Dicen que es una falacia, dicen que es una falsedad, dicen que no existe, y que si en algún dado caso existió fue hace mucho tiempo y que ahora ya no. Pues hay quizás muchas denominaciones y no vale la pena estar hablando de esto, porque lo que causa es división. Entonces hay muchas de estos lugares que lo que predican casi que está en contra de la palabra del Señor. Si la palabra de Dios nos menciona que el Espíritu es verdadero, y que este Espíritu es el que nos recuerda las palabras que nosotros tenemos que hablar, y que el Espíritu da testimonio de las cosas que son verdaderas, y que el Espíritu desde antes de la creación se movía, ¿cómo hay congregaciones, o quizás no congregaciones, sino los líderes de estas congregaciones, que dicen que el Espíritu no existe, que vienen y toman en menosprecio el mover del Espíritu Santo? Es más, no solo lo menosprecian, dicen que no existe, que es una falsedad, e incluso se burlan. Yo creo que hay que tener cuidado de la manera en que hablamos y en que nos referimos con respecto al Espíritu Santo, porque es Dios mismo. Dice que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. No estamos hablando de una persona separada de Dios. O cuando por ejemplo, hay un mal término ocupado que en la iglesia tradicional, que ya sabemos que están desviados, se menciona y han sido arrastrados a las congregaciones de hoy, que es el término de Trinidad. Y yo no sé si alguna vez lo dije en alguna de las veces que he estado
compartiendo. Pero si alguno de ustedes también tiene un versículo donde mencionen estas palabras y así, también me lo puede hacer llegar, porque yo no lo he encontrado hasta el día de hoy. Y no es que haya leído toda la palabra, toda la Biblia, pero es que Trinidad no aparece. Y Trinidad es una mala adaptación al término, porque Trinidad significa tres deidades, y sabemos que Dios no es tres, Dios es uno. Es más, el principal mandamiento de todo es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Entonces, el Espíritu, cuando dijo Jesús que teníamos que entender, bueno, a los discípulos les dijo que tenían que entender: el Padre y yo uno somos, el Padre mora en mí y yo en el Padre. Cuando dice que si alguno oye mis palabras, dice que, ya lo vamos a leer más adelante, que dice que el Padre y yo vendremos y cenaremos con Él y estaremos con Él. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque nosotros lo mencionemos así con los tres así nombres, digámosle, no son tres personas distintas. Entonces nosotros no podemos estar desligando la obra del Padre con la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo, porque todas es una obra en conjunto. Pero el Espíritu Santo es como nosotros lo estamos percibiendo hoy en día. Cierto que el Espíritu se movió desde antes de la creación. El Espíritu se movió con los profetas, con los jueces antes de los profetas, con Moisés, con Abraham. Y después de los profetas vino y se manifestó a través de Jesús. Pero antes de Jesús, como se estaba leyendo al principio, bueno, si era profeta, era Juan el Bautista, que muchos decían que si era Elías, que si era algún otro profeta, pero él se estaba dejando guiar por el Espíritu Santo, y él supo reconocer digámosle así, su ministerio o su rol a lo que vino él, porque él dice que la voz que clama en el desierto, que está preparando el camino para aquel que había de venir, aquel Mesías prometido, que había sido profetizado desde hace mucho tiempo, incluso desde antes. Dice que Dios predestinó a Jesús desde antes. Entonces, no podemos estar desligando y no podemos decir que el Espíritu no se mueve, porque si no estaríamos poniendo como falsa toda la obra de Dios a través de nuestra historia o de lo que está escrito. Pero entonces vemos eso, que en Génesis vemos cómo el Espíritu se mueve, y para los días de Samuel, yo quiero que lo leamos, que vayamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 2, y vamos a ver un solo versículo. Es en el capítulo 2, versículo 35. Si usted tiene una Biblia con usted ahí cerca, la puede buscar. Si no, aquí lo vamos a leer. 1 Samuel 2:35. 2:35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Amén. Entonces, esto se decía porque el pueblo de Israel estaba siendo desviado incluso por los mismos sacerdotes, los que tenían que estar oficiando delante de Dios en el tabernáculo, en el templo. Ellos se habían desviado y descarriaban al pueblo. ¿Por qué? Porque no querían seguir los mandatos de Dios, no andaban llenos del Espíritu de Dios, no se regían bajo los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que dice? Lo que vino Dios y le dijo al pueblo, que en el 30 antes dice: por tanto el Señor, el Dios de Israel, dice: yo habría dicho a tu casa y a la casa de tu padre que andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecien serán tenidos en poco.
He aquí que vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, y verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Esto le decía a todos, al sacerdote que se había desviado, que si no mal recuerdo, ¿cómo se llama Elí, ¿verdad? Sí, Elí. Elí, El sacerdote de la casa. que era el sacerdote de la casa, que se había desviado y que veía que sus hijos hacían lo mal y no les estorbaba. ¿Pero por qué? Porque ellos buscaban su propia comodidad, no se dejaban guiar por el Espíritu. Entonces, dice en el 34, y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y dice en el 35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Esto lo podemos ver de una manera natural, de una manera que tras el deceso de este sacerdote que también murió, junto con sus hijos, dice que también murió, porque al escuchar, no sé si fue su esposa, ¿verdad? Que había escuchado que había sido traspasada la gloria. Entonces dice que él vino y que quizás estaba sentado, acostado, no sé, y que se cayó de la impresión y se desnucó. Se murió. Entonces, pero aquí viene la promesa de Dios. Y esto no solo era natural, era una profecía que se refería al Cristo. Cuando dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. O sea, que se deje guiar por el Espíritu, que no tenga sus propias... Que no tenga sus propias ambiciones, que no se deje llevar por sus sentimientos, por sus anhelos, sino dice que esté conforme a mi corazón y a mi alma. Y dice, yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Entonces, si vemos la palabra Cristo, es una palabra griega, ¿verdad? Pero ¿a qué se refería con el nombre Cristo? Ungido. Que se refería a la palabra ungido, el que andaba ungido. Entonces, aquí dice, y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Pero a qué se refiere ungido? Ungido no es un ungüento así natural, una pomada, una crema o un aceite. Bueno, puede ser un aceite, pero no se refería a eso naturalmente, sino cuando se les ungía con el aceite hacía alusión al derramamiento del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo venía y moraba en ellos. Entonces, aquí viene la promesa de que todos aquellos que se desvíen y que hacen conforme a sus propias concupiscencias y que no andan delante de Dios y que no se dejan guiar por el Espíritu Santo, debido a esto, Dios levantó a un sacerdote, y este sacerdote con una sola ofrenda dice que hizo perfectos a los santificados. Y este sacerdote, sabemos nosotros certeramente que es Jesús, el sacerdote según el orden de Melquisedec, el que entró una vez y para siempre, el sumo sacerdote por excelencia, el que no necesitaba ofrenda alguna sino su propia vida, entró con su propia sangre. ¿Pero por qué? Porque dice que él se aferró a la cruz, que se aferró al camino y que hizo todo lo que padeció porque puso sus ojos digámoslo así, en el galardón, en lo que había de ganarse, que era la vida, el perdón de todos aquellos que vinieran y se arrepintieran de sus pecados. Entonces, después de esto, vemos que se levanta un joven, Samuel, el profeta Samuel, y que este joven ministraba, dice, en la casa del Señor, y que ministraba en presencia de Elí. Porque dice, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Entonces, aquí viene aconteciendo todo lo que pasaba en el sacerdocio en aquellos días, pero aún así la promesa ya estaba dada de que vendría un sacerdote que le fuese fiel al Señor y que iba a andar ungido todos los días de su vida.
Entonces, quiero que vayamos al libro de Mateo. Acompáñenme al libro de Mateo en el capítulo 3, que tiene que ver con lo que ya se habló al principio. En el capítulo 3 de Mateo, en el versículo 11, cuando Juan andaba bautizando, dice en el versículo 11, él dijo esto: Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces, aquí podemos ver la transición. Justo en esto podemos ver la transición del pacto antiguo, y que la ley estaba a punto de desaparecer, porque estaba hablando el que estaba antecediendo al Mesías, aquel que estaba preparando el camino para que llegara el Mesías, que no es que había de venir muchos años más. Es más, Juan creo que solo es unos cuantos meses más, digámoslo así, más viejo en edad que Jesús. Entonces, él estaba preparando el camino y fue un ministerio relativamente corto. Pero aquí estábamos viendo cómo Juan ya no hacía las ofrendas en el templo para poder cubrir los pecados del pueblo, sino que aquí ya estaba la transición de que ya no se necesitaba un cordero, sino que venía Juan y los bautizaba en agua para el arrepentimiento de sus pecados. Pero él dice: el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Dice que él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, quiero que veamos en el mismo capítulo, en el versículo 13, porque ahora ya no solo lo dice Juan refiriéndose a Jesús, sino que Jesús mismo se presenta ante Juan. Y dice lo siguiente: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Bueno, aquí podemos ver, si nos metiéramos a otro tema, aquí podemos ver las tres manifestaciones en una. Ahí está. Porque aquí está, justo cuando Jesús fue bautizado, Jesús el Hijo, dice que después de ser bautizado, descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Y dice que se escuchó una gran voz desde el cielo que decía: Este es mi Hijo amado. Y cuando dice este es mi Hijo, ¿quién estaba hablando sino el Padre? Entonces dice: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero dice que los cielos le fueron abiertos, y que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, aquí fue, Jesús siempre anduvo lleno del Espíritu Santo. Pero dice que estas cosas Jesús las hacía y las decía para que tuvieran testimonio de las cosas, que todas las señales que Jesús hacía era por causa de los que no creían. Porque Jesús no tenía necesidad de él mismo confirmarse de que andaba lleno del Espíritu, porque él lo sabía. Porque él sabía lo que había venido, él sabía la meta que tenía que cumplir. Entonces, esto lo hizo por causa de Juan, por causa de los que estaban reunidos con Juan, de todos estos, para que se cumpliera incluso lo que Juan estaba diciendo. Cuando esto solo me recuerda a lo que pasó con aquellos 3 discípulos que fueron llevados al monte y que vieron a Jesús y a otros 2 a la par de él. Entonces aquí veo a Jesús y a Juan,
que algunos si lo ve material, así naturalmente, puede decir, no, entonces Juan era mayor que Jesús porque él lo estaba bautizando. Pero no, Jesús le dijo que era necesario que se hiciera para que se cumpliera toda justicia. Entonces, cuando vino la voz del cielo y dijo, este es mi hijo amado, no se refería a Juan, se refería a Jesús. Entonces, ahora la mirada ya no se centraba en Juan. E igual con aquellos discípulos que le querían hacer morada a Elías y a Moisés. Dice que se desaparecieron y solo quedó el Padre, solo quedó el Hijo, Jesús. ¿Y qué fue lo que Este es mi hijo amado. Exactamente lo mismo se dijo. A él oíd. A él oíd. Entonces, se refería a esto, aquel sobre el cual vino el Espíritu de Dios, al que tenemos que escuchar y en el cual el Padre tiene complacencia. En ese se centró la mirada, se centró la atención. Ya no era Juan que bautizaba en agua, ya no eran el profeta Elías ni Moisés, sino que era Jesús, porque él fue el elegido, el ungido de Dios, el que había sido profetizado, que iba a andar conforme al corazón de Dios y a su alma, y que iba a andar ungido todos los días de su vida. Entonces, aquí vemos cómo Jesús es lleno del Espíritu Santo, y justo después de esto nosotros podemos ver cómo Jesús es llevado al desierto y es tentado por el diablo. Y Jesús, vemos aquí dos cosas, vemos el Espíritu Santo y la palabra de Dios, que al final es una sola, porque dice que el verbo era Dios, la palabra era el Espíritu. Aleluya. Entonces, vemos aquí cómo el Espíritu primero es derramado sobre Jesús y luego Jesús tiene, digámosle así, el poder necesario, los recursos en la palabra para poder hacer frente a los dardos del enemigo. Ahora estaba escuchando en alguna parte, en algún lugar, que estaban hablando de la armadura de Dios, la armadura de la fe. Entonces, la armadura de Dios, y que tiene un componente que es el escudo de la fe. Que tenemos que ocupar el escudo de la fe para resistir y para apagar los dardos del enemigo, ¿verdad? Para detener los dardos del enemigo. Entonces, aquí vemos cómo Jesús primero fue lleno del Espíritu Santo y luego, no importando lo que le decía el diablo, pudo resistir todas estas tentaciones, pero ¿con qué? Con la palabra. Entonces, nosotros no solo podemos venir y hablar la palabra solo porque se nos place, o porque se nos ha dado la oportunidad, o porque tenemos algún conocimiento y que hemos leído toda la Biblia al revés y derecho 5 veces. No, yo creo que aquí nosotros tenemos que tener el ejemplo de Jesús, de que Jesús no habló solo por hablar, no habló según sus pensamientos, sino que respondió primero con la palabra de Dios y segundo, lleno del Espíritu Santo. Entonces, estas dos cosas van intrínsecas en una sola. Entonces, vemos desde el principio la palabra y el Espíritu, y vemos en Jesús la palabra y el Espíritu, y al final va a ser la palabra y el Espíritu. Siempre ha sido así y siempre lo va a ser. Entonces, quiero que veamos más adelante en el libro de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo 14. Puede buscarlo conmigo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Y si seguimos, aquí habla Jesús de la venida del Consolador. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis.
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Bueno, yo creo que es que esto sigue. Toda esta parte que habla entonces, Jesús sigue y dice lo siguiente. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Entonces ahí quería llegar. Aquí vemos desde el versículo 15 cómo Jesús le está diciendo, no le está diciendo al pueblo así abierto, sino que se lo está diciendo a sus discípulos, a los que estaban íntimos con Él, a los que veían las cosas desde adentro, no desde afuera. Entonces, Jesús desde antes de su partida, Él ya le venía hablando a sus discípulos del otro Consolador, de que Él lo decía así, pero al final iba a ser uno mismo. Él se iba a ir e iba a venir, pero a manera de espíritu. Entonces viene Él y les dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces Jesús les estaba anunciando desde mucho antes, así como Jesús siempre les anunciaba acerca de su muerte, de lo que había de padecer, pero también que iba a resucitar. Él también les anunciaba que no tuvieran miedo, que no estuvieran preocupados, porque el Espíritu iba a descender y que los iba a llenar de poder, que no los iba a dejar solos, que así como ellos quizás se sentían seguros, por ejemplo cuando andaban en la barca y que Jesús se había quedado dormido. Yo no sé si en serio se durmió, pero ahí dice que se durmió. Yo no sé si algunos dicen que se estaba haciendo así el dormido, pero ahí dice que se durmió. Y dice que sobrevino una gran tempestad y que se asustaron los que iban en la barca. Entonces lo despertaron a Jesús. Y dice que Jesús mandó a calmar al viento y al mar. Y ellos se quedaron asombrados diciendo: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, cuando Él hacía estas cosas, los discípulos se sentían seguros con Él. Entonces quizás Jesús veía que ellos pensaban que cuando les hablaba de su muerte, que ellos se entristecían. No solo por lo que Él había de padecer, sino también porque supuestamente ellos pensaban que se iban a quedar solos. Entonces viene Jesús y les dice: no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Y se refería al Consolador. Cuando dice más adelante, en el 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Pero por qué dice esto? Porque aquí dice que Jesús les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, si nosotros decimos amar al Hijo, amar al Padre, tenemos que hacer lo que Él dice. Dice: mi palabra guardará. Y con guardar no solo se refiere a memorizarse un versículo, no solo se refiere a leer todos los días la palabra, se refiere a hacer la palabra. O sea, hacer no solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Que en nosotros se manifieste la palabra en nuestras obras. Entonces, dice que el que ama al Señor, su palabra guardará. Entonces, esto era lo que les enseñaba Jesús.
Pero ahora, ¿qué dice? Mas el Consolador, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, Jesús les mostraba lo que tenían que hacer. Él les enseñaba cómo se tenían que comportar. Pero ahora que ya no iba a estar Jesús así de manera corporal, dice que el Espíritu Santo, dice que Él les iba a enseñar, o sea, todavía nos enseñará todas las cosas y que nos iba a recordar todo lo que Jesús ha dicho. Entonces, esto solo me recuerda, y quiero que vayamos rápido al libro de Marcos, en el capítulo 13. En el versículo 11. Marcos 13, 11. Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Amén. Entonces, este versículo nosotros lo podemos ver implícitamente en toda la Escritura. Podemos ver con Moisés, que quizás se rehusaba a ir delante de Faraón porque decía que era tardo para hablar, que era tardo de lengua. Y Dios le dijo que no tuviera miedo, que no temiera, porque las palabras que él pusiera en su boca, esas iba a hablar, y que por eso le iba a poner a su hermano Aarón a la par. Entonces, que no tuvieran miedo porque las palabras de Dios en su boca, eso iban a hablar. También me recuerda a lo que dijo Isaías, si no mal recuerdo, que se sentía inmundo de labios. Uh-huh. Entonces que vino un ángel y le puso un tizón encendido en los labios. Y que lo hizo a manera para santificarlo de sus labios inmundos. Entonces, así iba a poder hablar lo que Dios le pusiera en su boca. Incluso también así Jeremías, que él no quería hablar porque decía que cómo voy a hablar yo si soy niño. Jeremías quizás se veía a él mismo en poco, en menos, se menospreciaba a él mismo porque se consideraba niño. Y yo no sé si se consideraba niño en que quizás él no sabía expresarse, o niño de edad. Pero sea lo que fuera, dice que Dios le iba a poner la palabra en su boca para que le escucharan y que atendieran a sus palabras. Y así fue con todos los profetas. Es más, yo creo que esa es la definición de un profeta, de que es un portavoz del mensaje de Dios. Entonces, aquí vemos en el capítulo 13 de Marcos que dice: cuando os trajeren para entregaros, y no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, ni lo penséis, dice aquí. Y en otra versión leía que decía: ni lo premeditéis. O sea, que no estén pensando de más en lo que hay que decir, pero no porque no tengamos que estudiar la palabra, sino porque uno puede tener su protocolo, uno puede tener su bosquejo, sus anotaciones de los versículos que va a predicar o así. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, dice que Él nos recordará lo que tengamos que decir. Claro, aquí nosotros no estamos siendo entregados para ser encarcelados. Le estamos hablando a una iglesia libre, porque dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, si nosotros estamos en el Hijo, entonces estamos libres. Y esto a un nivel espiritual. Incluso si estamos en la cárcel por causa del nombre de Jesús, si nos encarcelan, si nos apedrean, que ahora quizás es un poco menos común, pero aunque nos pasen todas estas cosas, si nos vemos privados de libertad físicamente, si estamos en el Hijo, vamos a ser verdaderamente libres. Entonces, aquí nosotros, yo aquí le estoy hablando a personas, y yo creo que es casi imposible a nivel así humano que alguien en una cárcel me esté escuchando ahorita, quizás porque ellos no tienen el acceso a esta plataforma, ni a celulares, ni así. Así que
incluso físicamente y espiritualmente, yo creo que le estoy hablando a personas libres, a personas que tienen la libertad en Cristo. Entonces, esos dicen, bueno, Jesús les dice que cuando los llevaran a ser entregados para ser encarcelados, que no se preocupen por lo que habían de decir. Es más, ni siquiera lo tenían que pensar antes, porque lo que el Señor les pusiera en sus bocas, eso iban a hablar. Dice que el Espíritu Santo les iba a recordar. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces, veo esto en la iglesia, de que se tiene que dar, bueno, no digo que no se esté dando, pero que tiene que ser un requisito en los servicios, en los cultos a Dios. Porque como nosotros vamos a estar hablando de la palabra, pero no estamos llenos del Espíritu. Cosas que van de la mano, cosas que son una sola, que van unidas. No podemos distanciar una de la otra, no podemos hacer una enseñanza a manera de claro, hay aspectos históricos, hay aspectos, si lo queremos ver así, filosóficos, hay aspectos psicológicos, todo lo que quiera decir el hombre. Pero la palabra sin el Espíritu Santo no va a tener el mismo impacto. Nosotros podemos decir un versículo y así, pero si no lo decimos con el entendimiento, si el Espíritu no nos revela lo que tenemos que decir, pues van a quedar, quizás no en el vacío, pero no va a ser lo que Dios quería que nosotros habláramos a su pueblo, lo que iba a ser de edificación para su pueblo, porque para todo hay tiempo. No podemos estar hablando de escasez cuando hay abundancia, no podemos estar hablando de abundancia cuando hay escasez. Entonces para todo hay tiempo. Entonces que el Espíritu nos ponga en nuestra boca lo que tenemos que hablar, que el Espíritu guíe a aquellos que nos dicen, a nuestros líderes, que claro, es un tema que se pone semanalmente, mensualmente o a diario, pero incluso estos temas han sido inspirados por el Espíritu Santo. Yo creo que si no fuese así, no fuesen respaldados los que están día tras día conectados aquí en Facebook. Yo creo que aquí se cumple cuando dice que el Espíritu da testimonio de lo que es verdad. Entonces, si tú que me estás escuchando ahí, no necesariamente solo conmigo, sino con el hermano Dixon, con el hermano Marvin, con el hermano Adolfo, o con quien sea que comparta la palabra de Dios. Jorge Vázquez. El hermano Jorge Vázquez, que también lo hace a manera de señas para sus hijos y para todos aquellos que les ha sido limitada el habla y la escucha. Y todas estas personas están siendo llenas del Espíritu Santo como ha sido desde antes. Yo creo que si tú que estás escuchando sientes, como se dice naturalmente, una erizada en el cuerpo, que sientes que el Espíritu desciende y te llena, esto no es solo por un show o por lo que sea, porque no lo es, sino que es un testimonio de lo que se está diciendo es verdad. Porque si no fuese verdad la Escritura, pues el Espíritu no diera testimonio de que es verdad. Yo creo que todo lo tenemos que filtrar en dos cosas: en la palabra y en el Espíritu. Si el Espíritu no da testimonio de que las cosas son ciertas, pues no hay que creerlas. Escuché que alguien decía que estos pastores que dicen que no hay que leer otros libros, porque hay un montón de pensamientos diversos, pero que dice que hay unos que mandan a leer otros libros que no son la Biblia porque están más explicados, y otros que mandan a leer solo la Biblia en lugar de ningún otro libro. Entonces, yo creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que basarnos en lo que ya está escrito. Cierto que hay revelaciones, pero no hay nuevas revelaciones. O sea, ya está todo escrito. Es más, cuando Jesús le dijo a Pedro que la revelación no se le había sido dada por ningún hombre, sino del Espíritu,
El Padre le había revelado lo que cuando Jesús preguntaba, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? ¿Y qué respondió Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Del Dios vivo, del Dios viviente. Entonces, dice que no se lo reveló carne ni sangre, sino que fue una revelación desde el cielo, del Padre, del Espíritu Santo que estaba morando ya en Pedro. Entonces, yo creo que así tenemos que ser nosotros. Nosotros recibimos la revelación, pero de lo que quiere dar a entender la palabra, no una nueva revelación, no un nuevo evangelio. Yo creo que estos que dicen que traen un nuevo evangelio, que traen el otro evangelio, que Jesús se presentó en otras partes del mundo, que no solo fue en Jerusalén. Yo creo que esas personas, yo no sé qué es lo que sienten ellos, pero yo creo que no sienten ni emoción al hablar de estas cosas, porque no está el Espíritu con ellos. El Espíritu Santo no les va a dar testimonio de nada, porque no es verdad, no está amparado en la palabra, que ya está escrita. Nosotros no podemos quitar nada de lo que está escrito ni aumentar. Dice que no va a pasar, que se va a cumplir hasta la última coma y la última jota, dice en la traducción. Entonces, la palabra del Señor ya está escrita y ya está dada. Y a nosotros, que somos los que impartimos la palabra, que somos portavoces del mensaje. Yo no soy... Bueno, no fui yo quien lo dijo, fue otro profeta que sí era profeta, pero él dijo, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Amós. Entonces, yo lo repito, yo no soy profeta y no hablo por mi padre que él sea profeta o no, pero al menos yo no lo soy en el sentido de que no estoy anhelando ser alguien reconocido, sino que sea Dios el portavoz de su palabra. Si Él me quiere ocupar como profeta, pues que lo haga, pero que sea conforme a su voluntad. Amén. Si Él quiere que sea pastor, pues que me use como pastor. Amén. Como evangelista, que me use como evangelista. Como maestro, como profeta, como Él quiera, pero que todo sea conforme a su voluntad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber cuál es la voluntad del Padre? Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, y la obra del Espíritu Santo está más que manifiesta en su iglesia, porque dice que aquellos que estaban reunidos en el aposento, que estaban esperando después de 10 días de que Jesús se había ido, dice que recibieron poder de lo alto y que les fueron repartidas lenguas como de fuego, y que todos los que estaban alrededor les escuchaban hablar en su propio idioma. Les escuchaban los que habían venido de los árabes, los sirios, los griegos, los romanos, los que venían más allá del Ponto y del Asia, del África, los que venían más allá de Etiopía, dice. Dice que todos los escuchaban hablar en sus propios idiomas porque habían sido llenos del Espíritu Santo, que las lenguas se manifestaron en ellos y que comenzaron a profetizar, y que después de esto se levantó Pedro con el poder del Espíritu Santo, y que ¿cuántos se le añadieron ese día a la iglesia? 3,000. 3,000, así como el mismo día que fue entregada la palabra. 3,000. Murieron 3,000, que si lo vemos a una manera como en balanza, la ley, por causa de que nadie la podía cumplir, era para muerte de los hombres. Por causa de que ningún hombre fue capaz de cumplir la ley, venían estos y morían, los sacerdotes morían, y año tras año también se tenían que haber sacrificios, porque la ley así había sido dada. Entonces, por eso vemos que con Moisés, cuando le fue dada las 2 tablas del testimonio, entonces vemos que ese día se definió al pueblo si seguían a los dioses
falsos o al Dios verdadero. Y todos aquellos que habían sido arrastrados y que habían adorado al becerro de oro, todos aquellos que se habían dejado influenciar por estos hombres que estaban pervirtiendo el camino del pueblo, dice que murieron, y que ese día murieron 3,000. Pero esto en la ley y ahora en la gracia, después de que Jesús se fue, también fue dado el Espíritu con Pedro. En Moisés fue dada la palabra, y en Pedro, no con Pedro, sino ese día fue derramado el Espíritu. Entonces no murieron 3,000, sino que fueron vivificados, porque en Cristo somos vivificados. Dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna. Y dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que conozcan a Jesús. Esa es la vida eterna. Entonces, vemos que en Pentecostés es derramado el Espíritu Santo, y que son salvos 3,000 personas. Y esto porque con poder del Espíritu Santo, con autoridad que el Espíritu le había dado a los 12, porque claro, seguían siendo 12 después de con la elección del sucesor de Judas. Entonces, vemos cómo con el derramamiento del Espíritu Santo nosotros somos vivificados en Dios. Que la palabra ya está dada, que la ley, los mandamientos seguían siendo los mismos, pero ahora con la gracia nosotros ya no necesitábamos de otro sacrificio. Entonces, con el derramamiento del Espíritu Santo vemos cómo se confirma de que existe la palabra, pero también tiene que existir el Espíritu Santo. Porque así como Pedro comienza a hablar, así como también Esteban comenzaba a testificar, dice que era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, y comenzó a testificar desde Abraham. Y pasó por Abraham, por Isaac y Jacob, las 12 tribus. Pasó por los jueces, por Moisés, por Josué, los jueces. Pasó por los salmos, pasó por los profetas, hasta Jesús. Hasta llegar a Cristo. Entonces, dice que él estaba lleno del Espíritu Santo, pero también sabía palabra. No podemos distanciar una cosa de la otra. Entonces, ahora, cuando dice que Esteban, con el poder que hablaba, dice que no lo podían resistir por el poder que hablaba, ni al Espíritu con el que hablaba. Entonces, a él no le importó que su cuerpo fuera mutilado, que su cuerpo fuera apedreado, que él físicamente dejara el mundo. Dice que él estaba lleno del Espíritu Santo, y dice que vio y dijo que veía a Jesús sentado a la diestra del Padre. Los cielos se le fueron abiertos porque estaba lleno del Espíritu Santo. Así como con Jesús, dice que el cielo se abrió y que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como una paloma. Entonces, asimismo dice que Esteban, los cielos se le fueron abiertos y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. ¿Pero por qué? Porque estaba lleno del Espíritu, y con ese mismo Espíritu hablaba la palabra de Dios. Entonces nosotros ya sabemos cómo terminó eso, que al final Esteban fue apedreado y fue muerto, y que sus ropas fueron llevadas a los pies del joven Saulo, que todavía no había sido alcanzado por la gracia, que andaba de asolador de la iglesia. Dice que él decía, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pero todas estas cosas después Saulo, que ya no se le llama Saulo, sino que se le llama más adelante Pablo, dice que todas estas cosas que él antes veía, y que lo veían como aquel fariseo de fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, él ya no, esto lo despreció, lo tomó por basura. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo había venido a él, y que sabía que ahora el amor de Jesús no era perseguir a los demás según la ley, sino
que en el Espíritu Santo redarguir a los que habían de ser salvos, y que había de redimir por medio de Jesús y en su palabra a todos aquellos que venían al arrepentimiento. Entonces vemos como todos los apóstoles también se dice que hicieron conforme al Espíritu, que recibieron el mandato de Jesús, el último mandato, cuando en Mateo 28, si no me equivoco, cuando les dice que tenían que ir por todo el mundo a predicar su palabra, a predicar el Evangelio, y que los tenían que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ellos, al dejarse guiar por el Espíritu Santo, aquí ellos demostraban que amaban a Dios, porque dice que el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, si ellos no hubiesen amado al Señor, no hubieran guardado sus palabras, no hubieran seguido sus mandamientos, y entonces, por amor de su nombre y a través del Espíritu Santo, vemos cómo ellos hacen grandes proezas en Dios. Vemos cómo ellos llegaron hasta Europa, llegaron hasta Asia, hasta África, y cómo el Espíritu Santo se manifestaba a través de ellos, y cómo hasta el día de hoy nosotros hemos sido alcanzados, porque por la fe de unos pocos y por el amor que Jesús le tuvo al mundo, nosotros ahora estamos aquí y estamos presenciando todavía la gloria de Dios, y que estamos todavía esperando, y que no tenemos por tardanza, sino que lo estamos esperando hasta que Él decida regresar. Entonces, así como con Jesús, cuando se le fue abierto los cielos y descendió el Espíritu Santo, también Él por segunda vez, el cielo se va a abrir y va a descender Jesús, y nosotros seremos juntados con Él en los cielos, en las nubes. Entonces, yo creo que nosotros estamos en esta tierra para cumplir el propósito de Dios, para seguir predicando la palabra de Dios, pero esto no se puede hacer sin el Espíritu Santo, sin que seamos llenos del Espíritu Santo, porque nosotros podemos hablar y hay dones del Espíritu que nosotros podemos tener, y si tú los tienes, el que me está escuchando, pues gloria a Dios, y si no lo tienes, pues dice que tenemos que anhelarlos, y que si por misericordia de Dios algún día, pues entonces vamos a ser llenos nuevamente del Espíritu Santo, y se nos va a manifestar a través de un don. Pero ¿qué fue lo que dijo Pablo? No dijo que no fuera necesario, pero dijo que de nada servía que hablara palabras así en lenguas y que nadie le entendiera. Él prefería hablar unas cuantas palabras y que le entendieran, porque esto iba a ser de edificación para los que le escuchan. Porque cuando alguien habla en lenguas, dice la palabra de Dios, dice que habla misterios entre Dios y el Espíritu. Entonces, esto es para edificación de nuestro espíritu personal. Es algo entre Dios y nosotros. Entonces, aquí vemos que Pablo era lleno del Espíritu, porque él dice que hablaba en lenguas, pero dice que por amor de los que le escuchaban, él prefería hablar como nosotros ahorita, que nos entendamos, para que ustedes sean edificados. O hubiera sido un culto o una predicación de 1 hora y hablar toda la hora en lenguas, y que se derrame, está bien, que se derrame el Espíritu Santo, pero el que habla en lenguas está edificando su propio espíritu y está glorificando al Padre a través de eso. Entonces, yo creo que las dos cosas tienen que ser necesarias y fundamentales en nosotros. Tanto la palabra con el conocimiento y el Espíritu. Tenemos que estar llenos del Espíritu para poder hablar con denuedo la palabra y poder dar la palabra como Dios quiere. Yo creo que el Espíritu de Dios
nos da testimonio de que lo que decimos y conforme a su palabra, de que es verdad. Así que amén y amén, porque el Espíritu aún se sigue moviendo. Y sanando mi ser. Gloria a Dios, qué maravilloso estar escuchando esta palabra. Qué bueno, hermanos, que toda la semana hemos estado siendo edificados, y qué gozo me da ver los que han estado conectados acá desde el principio hasta el final y no se han perdido ni un pedazo de este pastel. Se lo han devorado completo, este pastel de la palabra. Toda la semana, desde el domingo que comenzamos a compartir esta palabra hasta el día de hoy no hemos parado. Y mañana seguimos. Dios ha estado obrando. Y para cerrar este fin de semana, o sea, este viernes, fíjense, hermanos, que gloria a Dios por la palabra que el Señor ha traído a través de mi hijo Barak y mi hermano también en Cristo, porque además de ser mi hijo también es mi hermano en Cristo. Saben, hermanos, que estaba yo meditando mientras Barak compartía esta palabra. El Señor me traía a la memoria el capítulo 8 del libro de Romanos, y fíjense que si ustedes ven este capítulo, compagina con todo lo que mi hermano estaba hablando. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que si andamos en el Espíritu, hemos sido librados de la muerte. Por eso es que nosotros no somos portadores o predicadores de la muerte, somos predicadores de la vida, somos pro vida, porque tenemos el Espíritu de vida dentro de nosotros. Y fíjense lo que dice acá, hermanos míos, en el verso 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a Cristo, o sea, a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y oiga bien lo que dice acá: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y por eso es que el Señor nos ha estado hablando todos estos días, mis amados hermanos. Si nosotros nos ocupamos del Espíritu, dice que el ocuparse del Espíritu es vida y paz, es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, creo que tampoco quieren. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, quiero que me escuche esto: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ya casi termino esta lectura y luego vamos a orar. Mire cómo dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido. Quiero que ustedes, no sé si pueden repetir conmigo esto. Barak, no sé si lo puede repetir. Dilo conmigo: porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud. Porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud. Para estar otra vez en temor. Para estar otra vez en temor. Sino que hemos recibido el espíritu de adopción. El espíritu de adopción. Por el cual clamamos: Abba, Padre. Aleluya. Y miren cómo dice el 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que aquí no hay tales de que alguien diga: yo soy hijo de Dios, porque lo diga nada más, o porque alguien se lo dice,
sino que es el Espíritu Santo el que da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar también que ustedes, si en esta noche, después de escuchar esta palabra, tienen alguna petición, Dios bendiga a todos mis hermanos a lo largo y ancho de acá en mi país y los que están también fuera de nuestras fronteras patrias. Si usted tiene alguna petición, tenga la amabilidad también de escribirla. Si usted tiene alguna petición que necesita y desea que nosotros oremos, vamos, entonces escribámosle en este momento. Mientras estamos adorando al Padre, nosotros adoramos, usted escribe sus peticiones en esta noche. Y a Él sea la gloria, a Él sea Él. Fíjense, hermanos, que me siento bien alegre. Me siento alegre por dos razones. Primero, pues porque las misericordias de Dios son firmes y eternas por siempre. Y que Dios cada día pues nos sorprende y nos bendice. Pero también, hermanos míos, me siento alegre. Me siento alegre porque en nuestro país los casos de muerte han bajado. Y también, hermanos, los casos de contagio también han ido a la baja. Y muy pronto, hermanos, muy pronto, así como el país de Israel. Dios bendiga y bendito sea Israel. Hermanos, ya el domingo pasado, hermanos, dijeron ya no más mascarillas. Israel es uno de los países que ya se están incorporando a la vida normal como antes, hermanos, y que han podido ellos superar el ambiente con ayuda de Dios, por supuesto. Han podido ellos levantarse, porque muchos muertos estaban habiendo en Israel y contagios. Pero bendito Dios, hermano, esa nación, ya la tendencia a ser contagiados fue muy reducida, casi a cero. Y en Israel ahorita ya no están usando mascarillas, se están incorporando, claro, ellos siempre tienen protocolos y todo. Y yo veo mi país, hermanos, entrando en ese ambiente. Sé que el Señor ha escuchado nuestras oraciones, la palabra ha estado fluyendo, el Señor ha estado obrando, y sé que muy pronto, hermano, también en nuestro país se nos va a decir, ya no hay necesidad de estar usando mascarillas, ya no hay necesidad de nada de eso, aunque siempre tenemos que seguir las medidas higiénicas de bioseguridad y todas esas cosas, pero, hermanos, el Espíritu de Dios está con nosotros. Y el Espíritu de Dios nos va guiando a toda verdad y justicia. Fíjense, hermana Rosy Cuellar, que yo estaba orando por usted, por su familia, por su hijo. Y muy pronto usted va a recibir noticias agradables, hermana. Muy pronto, hermana Rosy Cuellar, el Señor va a estar dando una respuesta a las peticiones que usted con lloro y lágrimas ha estado haciendo delante del Señor. Amén. Dios te bendiga, mi hermana Rina Romero, hasta allá Washington, hasta Mount Vernon, Washington. Dios te bendiga con tu esposo y familia. Gloria a Dios, como es nuestro hermano Jorge Vázquez y familia también que están conectados. Entre otros, nuestro hermano también Ramírez, nuestro hermano Leonel, también nuestra hermana Martita, que el Señor recientemente la libró del COVID, ya la sanó el Señor. Y también entre otros hermanos que bueno, Dios te bendiga, Dorquita, y tu esposo que has estado conectada desde el principio. También nuestra hermana Patricia Molina, como Glendita, su hija. Entre otros hermanos que yo veo que no se han despegado de esta programación. La han estado disfrutando y saboreando hasta este momento. Dice mi hermano Marvin, Dios te bendiga también, que es uno de los siervos de Dios que son muy fieles acá también. Amén. Dios te bendiga. Y dice el hermano Marvin que pidamos por la hermana Mercedes Rodríguez para que salga bien de unos exámenes que le harán
y por el hermano Gonzalo, que Dios siga sanando, y por la hermana Carmen Ramírez, que Dios le sane. Amén, amén y amén. Mi hermana Rina dice: quiero pedir oración por Carmen Pérez, que ella va a viajar para México a visitar a su hijo, y pido que sea guardada su vida y la de sus hijos. Amén, mi hermana Rina. Dice mi hermano Jorge Vázquez: bendiciones, mi hermano. Yo pido una vida saludable, espiritual y físicamente para mi vida personal y para mi amada familia en El Salvador y aquí en la USA. Amén, amén y amén. Entre otras peticiones, yo no sé si habrán más. Dios bendiga a nuestra hermana Estela Ramírez también, nuestra hermana Andy Lazo también, bendiciones. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eddie Ruiz también, que Dios me le bendiga. Nuestro hermano Alex Flores y todos pues los que han estado conectados, gozándose con esa palabra que nos ha estado compartiendo nuestro hermano Barak. Gloria a Dios. Vamos entonces a orar al Señor y a darle gracias al Padre. Mi hermano, no hemos sentido el tiempo. El tiempo ha corrido tremendamente, pero vamos a dar gracias al Señor. Vamos a presentar estas peticiones. Amén. Dice Dorcas Zelaya: bendiciones, primo, y saludes a mi sobrino también. Amén. Igual para ti y familia, mi hermano. Amén. Hermano Jorge también dice: bendiciones, mi hermano Barak y demás siervos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias por sus saludos y bendiciones, mi hermano. Amén. Glendita dice: el Espíritu da testimonio que su palabra es viva y eficaz. Amén y amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en este momento, Señor. Te damos las gracias porque en este momento tenemos la oportunidad mediante la sangre de Cristo, mediante ese pacto eterno que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Tenemos entrada al lugar santísimo. Gracias te damos, Cristo bendito, porque en este momento cada una de las peticiones, Señor, que mis hermanos han escrito acá, y entre aquellas también que se han hecho durante la semana, Señor, sean recordadas delante de ti, oh Dios. No es que tú te olvides, sino más bien, Señor, que en tu misericordia puedas concederla. Gracias, Padre. Te doy, Señor, por las vidas que pide nuestro hermano Marvin. Señor, en el nombre de Jesús, que nuestra hermana Rodríguez pueda salir bien de esos exámenes, que nuestro hermano Gonzalo pueda sanar por completo y que pueda tener completa sanidad, y nuestra hermana Carmen Ramírez, que también Dios traiga sanidad. Gracias te doy, Señor, por nuestra hermana Carmen Pérez, que ella va a salir de viaje para México. Señor, ayúdala a su hijo y que sea guardada su vida y la de sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Y como mi hermano también pide, mi hermano Jorge pide que tener una vida saludable espiritual y físicamente para su vida personal y la de su amada familia acá en nuestro país, El Salvador, y allá donde ellos viven en Estados Unidos. Gracias te doy, Señor, por la completa sanidad también que tú traes sobre mi hermana Molina, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, porque tu cobertura, Señor, está sobre cada uno de mis hermanos. Señor, cada familia acá representada son visitados y tocados por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque cada oración, cada petición sube ante tu presencia en esta noche, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias te doy también por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos acá en la congregación, tanto en San Salvador como en Sonsonate. Padre, gracias te doy por todos mis hermanos allá en el exterior, en la USA. Ayúdalos, Padre. Ayúdalos, Señor Jesús. Y a mis hermanos también en diferentes comunidades acá en El Salvador, donde quiera que habiten, donde quiera que vivan. Allí, Señor, ayúdales. Gracias te doy, Señor amado. Gracias te doy, Cristo, porque tú te mueves poderosamente en mi país, El Salvador. Sigue ayudando a esta nación, oh Dios. Sigue levantando a tus siervos y tus siervas. Señor, gracias también, Señor, por aquellos que tomaron una hora, Señor, durante las 24 horas del día, y Señor, y para orar durante esa hora en el transcurso del día, y no dejar ni un tan solo día libre de oración. Gracias te doy por nuestro hermano Juan, Señor,
esposo de nuestra hermana Marlene, Señor, que también ellos están buscando en las madrugadas de ti y nos están ayudando en la oración también. Gracias, Cristo. Sigue usando, Señor, la vida de Marvin. Padre, úsalo para tu gloria, para tu honra. Sigue usando la vida de nuestro hermano Dixon, Señor. Sigue usando a Barak. Sigue usándolo, Padre. A mi esposa también, síguela usando en la palabra. Sigue usando, Señor, a cada uno de mis hermanos que compartimos la palabra, Señor. Que no callemos, Señor Jesús. Que no callemos. Aleluya, bendito sea tu nombre. Dice mi hermana Rina, que Dios te bendiga y derrame muchas bendiciones sobre tu vida y la de tu familia. Amén, Señor, que así sea. Igualmente para ustedes también. Padre, gracias te doy, porque estamos terminando, Señor, de una manera preciosa en esta noche. Estamos terminando, Señor, de una manera maravillosa. De tal manera, Señor, que tu presencia está aquí con nosotros, Señor. Tu presencia está aquí con nosotros. Gracias te damos, Señor amado. Gracias te damos. Y que a su tiempo, Señor, a su tiempo vamos a recibir en el momento perfecto. Hermanos, me estaba recordando de algo que estaba diciendo un hermano hace un par de días en cuanto a la oración. Y dice que él decía de esta manera, aconsejando a los hermanos, que muchas veces pedían pero no miraban las peticiones contestadas. Y dice que él les dijo, en mi experiencia, yo lo que hago es meterme con Dios a orar y me quedo callado. Platico con Dios y me quedo callado para que Él me diga y me dé las ideas y me dé la estrategia y me dé la manera de cómo debo continuar en el siguiente paso que voy a dar. Sé que todos tenemos retos, sé que todos tenemos situaciones diversas que asumir, responsabilidades, pero qué bueno es ser guiados por Dios. Así que en esta noche, hermanos, en esta noche esperemos en el Señor que cada una de sus peticiones, que ustedes han puesto, dejen allí en las manos del Señor, y a su debido momento, a su debido tiempo, usted va a estar recibiendo esa petición contestada, no en el tiempo que usted lo desea, sino en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y yo lo creo firmemente, que Dios no va a deshonrar la fe, no va a deshonrar la fe de aquellos que le creen. Amén. Terminamos de esta manera, mis amados hermanos. Hemos abierto un grupo, siempre en Facebook, que se llama 24 horas de oración continua. No sé si usted ya recibió la invitación. Ese grupo de oración continua, allí como congregación, los hermanos han tomado una hora que ellos consideran que pueden orar esa hora. Ahora, yo les voy a pedir a ustedes que están conectados también, si usted tiene una hora, que Dios le pone en su mente una hora, o que usted tiene una hora hábil en la cual usted puede libremente orar, así que usted puede dedicarla a la oración una hora, y que usted va a estar orando por las naciones, va a estar orando por su familia que no se ha convertido, va a estar orando por el crecimiento de la iglesia, va a estar orando por todo eso, va a estar orando por su vida, va a tener una gama de peticiones allí en esa oración que usted va a estar haciendo durante esa hora. Así es que yo no sé si usted puede orar a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así durante las 24 horas usted aborde la hora que el Señor le permita, y usted tiene la facilidad para meterse, y que sabe que usted en ese momento pues va a estar a solas con Dios para clamar a Dios. Necesitamos meternos con Dios, necesitamos buscar de su presencia, necesitamos que el Señor nos llene de su Santo Espíritu. De verdad, hermanos, por eso son estos programas, para que usted se llene de la palabra, para que se llene del Espíritu, pero también para que nuestro entorno, para que nuestro medio ambiente tenga un cambio significativo.
pero eso no lo vamos a lograr, sino más bien con ayuda del Señor. Amén. Lo vamos a lograr con ayuda del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Eduardo Molina con su esposa Esther y sus hijos también hasta Las Vegas. Qué gozo verles a todos, por favor. Qué gozo verles a ustedes conectados. Y usted puede también difundir estos programas compartiéndolos con otras personas para que sean edificadas. Y yo siento que Dios va a ir agregando y agregando y más y más y más. Y esto va a ir creciendo para la gloria y para la honra del Señor. Amén, hermanos. Que Dios me les bendiga. Tengan una feliz y bendecida noche todos. Que Dios me les guarde. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendiciones para todos. Les dejo con este cántico. Gloria a Dios. Los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo. Y como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo. Los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo. Desde ahora y para siempre, desde